Era el año 1852, un tiempo de hierro y algodón en el corazón de Mississippi. Allí, bajo el sol abrasador que cocía la tierra, se extendía la vasta plantación Shadow Brook, un verdadero reino levantado sobre el lomo de la injusticia. Este lugar era un espejo del sur de los Estados Unidos, donde la prosperidad de unos pocos dependía de la miseria de muchos. La vida de miles de personas negras era considerada propiedad, una mercancía más. Las leyes eran brutales, diseñadas para mantener un sistema de dominación y violencia que aplastaba cualquier atisbo de libertad o dignidad. Desde el amanecer hasta el anochecer, el trabajo forzado consumía los cuerpos y las almas, y el miedo era el aire que se respiraba. En cada rincón de Shadow Brook, la opresión se sentía pesada, un manto oscuro que cubría a todos los que no eran dueños de su propio destino, marcando el ritmo de una existencia sin esperanza. Al frente de Shadow Brook, y de todo ese sistema de crueldad, estaba el coronel Silas Blackwood. Un hombre de unos 55 años, corpulento y con un rostro enrojecido por el sol, y quizás, por el exceso de alcohol y poder. Su mirada era autoritaria, una mezcla de desprecio y arrogancia que helaba la sangre de cualquiera que se atreviera a cruzarla. Blackwood no era solo el dueño de la tierra y de las vidas que en ella habitaban, era la encarnación misma de la tiranía. Para él, los esclavizados no eran más que herramientas, seres sin voz ni voluntad, cuya única función era servir a sus intereses. Su palabra era ley, y su temperamento, una tormenta impredecible que podía desatarse en cualquier momento, dejando a su paso un rastro de dolor y sumisión. Su dominio era total y cruel. Fue en este escenario de poder absoluto que el coronel Blackwood cometió un acto que grabaría su nombre en la memoria del horror. Un día, sin previo aviso, por una supuesta insubordinación o quizás por puro capricho sádico para reafirmar su poder, el coronel ordenó una brutalidad inimaginable. Delante de los ojos de Elara, una de sus esclavas, este hombre corpulento y cruel tomó las vidas de sus 3 pequeños hijos. No fue un accidente ni un castigo sin intención. Fue una ejecución fría y personal, un acto deshumano diseñado para quebrar el espíritu de la madre. Elara vio cómo sus pequeños, inocentes y sin defensa, eran arrebatados de este mundo por la mano del hombre que se creía dueño de todo. Aquel momento destrozó su alma, transformando su dolor en una furia silenciosa y helada que, por ahora, nadie podía ver. Elara, con el alma hecha pedazos, se movía como una sombra por la plantación Shadow Brook. La imagen de sus 3 hijos, arrebatados brutalmente por el coronel Blackwood, se repetía sin cesar en su mente, un tormento constante. Su cuerpo, antes fuerte y lleno de vida, ahora cargaba el peso de un dolor insoportable, una pena que la había dejado vacía por dentro. A los ojos de los demás esclavizados, y especialmente a los del coronel, Elara era una mujer quebrada, su espíritu aplastado por la crueldad más extrema que un ser humano podía infligir. Caminaba con la cabeza gacha, su mirada perdida, aceptando cada orden sin rechistar, una marioneta de la desgracia. Blackwood creyó que había extinguido cualquier chispa de resistencia en ella, convencido de que su terror había sido absoluto y definitivo. Pero bajo esa fachada de sumisión, algo frío y terrible comenzaba a tomar forma en su interior. El coronel Blackwood, con su arrogancia intacta, observaba a Elara con una satisfacción cruel. Para él, su acto brutal había servido como una lección definitiva para todos en Shadow Brook, un recordatorio sangriento de quien ostentaba el poder absoluto. Veía en la sumisión de Elara la confirmación de su propia autoridad, el triunfo de su voluntad sobre la de cualquier otro. No pasaba un día sin que Blackwood la tratara como una posesión más, sin valor intrínseco, solo una herramienta para sus caprichos o necesidades. Constantemente le recordaba su posición, con comentarios despectivos o tareas degradantes, disfrutando de su aparente obediencia. Elara, por su parte, soportaba cada humillación, cada palabra hiriente, permitiendo que la rabia se cocinara a fuego lento en lo más profundo de su ser, sin mostrar el menor atisbo de la tormenta que se gestaba. Pero lo que Blackwood interpretaba como sumisión era en realidad una transformación silenciosa. El dolor inmenso de Elara no la había quebrado, sino que la había forjado en algo más duro, más peligroso. Sus ojos, aunque bajos, no estaban perdidos. Observaban cada detalle de la vida en la casa grande, cada rutina del coronel y de sus propios hijos,
quedaba grabado en su memoria con una precisión escalofriante. Se movía por los pasillos, por la cocina, por los patios, no como una esclava sin voluntad, sino como una cazadora paciente. Elara había perdido todo, y con ello, el miedo a las consecuencias. Su existencia ahora tenía un único y oscuro propósito: la retribución. La sed de justicia, tan fría como el acero, comenzaba a consumir cada fibra de su ser, preparando el terreno para una venganza que nadie prevería. Una tarde, mientras Elara preparaba la cena en la cocina, el coronel Blackwood entró con su habitual prepotencia. Se quejó de la lentitud de los sirvientes, luego se detuvo frente a ella. Con una sonrisa burlona, le ordenó limpiar sus botas manchadas de barro con un paño que ella usaba para secar sus propias lágrimas, justo después de haberla visto llorar en silencio. «Así aprenderás tu lugar, perra», le espetó, disfrutando de su propia crueldad. Elara, sin levantar la vista, obedeció. Sus manos temblaban ligeramente, pero no por miedo, sino por la furia contenida. Aquella humillación, tan íntima y personal, grabó a fuego la certeza de que no podía haber piedad. Cada gota de barro que limpiaba de las botas del coronel era un juramento silencioso de que el precio de su dolor sería pagado con una moneda de terror. Elara no era la esclava quebrada que Blackwood creía tener bajo su control. Era una mujer al borde del abismo, pero con una voluntad de hierro forjada en el fuego de la tragedia. La injusticia que se cernía sobre ella, la humillación diaria y la memoria de sus hijos asesinados, no la habían destruido, la habían transformado en un arma. Mientras el coronel seguía creyendo que la había domesticado, Elara ya no pensaba en sobrevivir, sino en vengar. Su mente, aguda y metódica, ya tejía los hilos de un plan terrible que se desarrollaría en las sombras de Shadowbrook. El público sentía la opresión, la compasión por su dolor, y la curiosidad por saber qué haría esta mujer, aparentemente vencida, para romper las cadenas de su tormento y hacer justicia. El coronel Blackwood, con su arrogancia desmedida, observaba la aparente sumisión de Elara y se convencía de que su espíritu estaba completamente quebrado. Pero su crueldad no conocía límites, y decidió que era momento de afianzar aún más su dominio, de borrar cualquier vestigio de su antigua vida y orgullo. Con una sonrisa torcida, le impuso una nueva y tormentosa tarea, un castigo que iría más allá del látigo o las cadenas. A partir de ese día, Elara no solo serviría en la cocina y en las labores domésticas generales, sino que sería la encargada personal de atender a sus propios hijos, los pequeños herederos de Shadowbrook. Debería vestirlos, bañarlos, alimentarlos con sus propias manos y acostarlos cada noche. Era una tortura psicológica diseñada con una precisión sádica, un recordatorio constante y viviente de lo que Blackwood le había arrebatado. Este era un experimento cruel, una inversión de poder que parecía no tener salida alguna para Elara, que la sumiría en la más profunda de las desesperaciones, sin un atisbo de esperanza. Elara, convertida ahora en la niñera forzosa de los hijos de su verdugo, se movía por la casa grande con una lentitud desesperante, casi fantasmal. Cada día era un calvario insoportable. Debía levantarse antes del alba para preparar los desayunos favoritos de los pequeños Blackwood, asegurarse de que sus ropas de lino y algodón estuvieran inmaculadas y planchadas, y soportar sus risas infantiles y sus juegos despreocupados, que resonaban en los amplios salones como ecos fantasmales y burlones de sus propios hijos. Por las noches, les leía cuentos de aventuras y hadas antes de dormir, con una voz monótona y sin vida, mientras por dentro, la imagen brutal de sus 3 pequeños asesinados se repetía sin cesar, un bucle de dolor. Los otros esclavos la observaban con una mezcla de lástima profunda y horror silencioso, susurrando entre ellos que Elara, por fin, había perdido la poca cordura que le quedaba, su alma completamente pulverizada por la tiranía del coronel. El tormento psicológico que Elara soportaba día tras día era incesante, una tortura lenta que consumía lo poco que le quedaba de su ser. Se movía por los pasillos de la casa grande como un autómata, sus ojos, antes capaces de esconder la chispa de su inteligencia, ahora velados por una densa niebla de dolor, agotamiento y una desesperación sin fondo. No había un solo instante, ni al respirar, en que no recordara a sus propios pequeños, sus voces alegres, sus juegos inocentes en el polvo de la plantación, y la insoportable ausencia que dejaron. La plantación entera la veía como una mujer sin alma, una cáscara vacía,
un recipiente de miseria cuyo espíritu había sido pulverizado sin remedio. Incluso los capataces, endurecidos por la brutalidad de la vida en Shadowbrook, y acostumbrados a la deshumanización, la miraban con una extraña mezcla de compasión sombría y asco, convencidos de que Elara ya no era más que un cuerpo que respiraba, completamente despojado de voluntad propia o cualquier capacidad de resistencia. El coronel Blackwood, al observar a Elara en este estado de aparente sumisión total, se sentía más que victorioso, se sentía omnipotente. Su ego desmedido se inflaba con la idea de que había logrado quebrar hasta la última fibra de resistencia en aquella mujer, que había extinguido cualquier chispa de su humanidad. A menudo, y con una crueldad calculada para el escarnio público, la llamaba frente a los otros esclavos, en medio de las labores del campo, y le ordenaba realizar alguna tarea humillante directamente relacionada con sus hijos, solo para disfrutar de su obediencia ciega. «Miren a Elara», decía con una sonrisa torcida que no alcanzaba sus ojos, «un claro ejemplo de lo que ocurre cuando se desafía mi voluntad. Ahora es una buena sirvienta, sin pensamientos propios, sin voz, justo como debe ser, y como siempre debió ser». Su voz retumbaba con una arrogancia que pretendía ser una advertencia sangrienta y definitiva para todos los demás que osaran siquiera pensar en la insubordinación. Una noche particularmente sofocante mientras los hijos de Blackwood dormían plácidamente en sus camas de plumas, Elara fue llamada de repente a la habitación del coronel. Él, visiblemente ebrio y con la mirada turbia por el alcohol y el poder, le hizo una demanda que se clavó en su alma como una estaca. Le ordenó que cantara una canción de cuna, la misma melodía dulce y reconfortante que ella solía entonar para sus propios hijos, para adormecer a su hijo menor, que se había despertado con un llanto. Elara, con la garganta apretada por el nudo de la pena y el terror más profundo, tuvo que hacerlo. Cada nota que salía de sus labios era una puñalada en su corazón roto, cada palabra una tortura insoportable. Las lágrimas corrían por su rostro en silencio, mientras la melodía familiar llenaba la habitación, un eco cruel y desolador de su propia pérdida. El coronel se reía entre dientes, disfrutando de su tormento, convencido de que había borrado cualquier rastro de esperanza o dignidad en ella. Para cualquiera que la observara en esos días interminables, la situación de Elara era desesperada, una trampa sin salida aparente. Estaba atrapada en un infierno personal, despojada de su esencia, obligada a vivir su peor pesadilla una y otra vez. Los demás esclavizados, que habían presenciado su dolor inicial y la brutalidad de su amo, ahora solo veían resignación en sus ojos vacíos. Pensaban que el coronel la había vencido por completo, que su espíritu había sido aniquilado hasta la última chispa de vida. Creían que Elara ya no era capaz de sentir la rabia, de planear una salida, o de siquiera resistir un día más. La plantación Shadowbrook, con su crueldad incesante y su poder absoluto, había logrado lo imposible: convertir a una madre fuerte y vivaz en una sombra andante, sin fuerza para luchar, sin esperanza alguna para el futuro, condenada a una existencia de dolor perpetuo. Pero lo que nadie, ni el coronel Blackwood ni los otros esclavos podía ver era que, bajo esa fachada de desesperación absoluta y obediencia forzada, la mente de Elara seguía trabajando, silenciosa, metódica y peligrosamente. Cada humillación que soportaba, cada lágrima derramada en secreto en la oscuridad de su barracón, no la quebraba más. Al contrario, añadía leña al fuego helado de su venganza. Al arrullar al hijo del hombre que destruyó su vida, no sentía amor maternal, sino el frío cálculo de una cazadora paciente. Sus manos temblaban, sí, pero ya no por el miedo que la había dominado, sino por la anticipación contenida de la justicia inminente que se acercaba. La oscuridad que la envolvía no era rendición, sino la cueva profunda donde una bestia herida, despojada de todo, se preparaba meticulosamente para su ataque final. Un plan de retribución que nadie en la plantación Shadowbrook podría prever o detener. Elara, inmersa en su papel forzado de niñera de los hijos del coronel, comenzó a ver la imponente casa grande no como su prisión ineludible, sino como un complejo mapa lleno de información vital. Cada pasillo de roble oscuro, cada habitación de los pequeños Blackwood con sus juguetes caros, y cada objeto personal del coronel Silas, desde sus pipas hasta sus libros, se transformaba en una pieza crucial de un rompecabezas silencioso. Su mente,
que Blackwood creía completamente destrozada por el dolor, ahora funcionaba con una claridad escalofriante, absorbiendo cada mínimo detalle con una precisión casi obsesiva. Su silencio no era un signo de obediencia, sino una herramienta, una lente a través de la cual analizaba sin descanso a sus captores, sus hábitos y sus vulnerabilidades. La vasta plantación Shadowbrook, tan familiar y opresiva en su crueldad, empezaba a revelar sus puntos débiles más profundos a los ojos de una mujer que, habiéndolo perdido todo, ya no tenía nada más que temer. En la vasta y bulliciosa cocina de la plantación, Elara pasaba horas, no solo inmersa en la preparación de las comidas suntuosas de la familia Blackwood, sino también observando con una atención minuciosa cada detalle. Con una memoria asombrosa, aprendió rápidamente sobre los hábitos alimenticios de la familia. ¿Qué platillos les gustaban más? ¿Cuáles ingredientes evitaban a toda costa? ¿Y cómo reaccionaban a ciertas hierbas o sabores? Prestaba oído a las conversaciones casuales de los otros sirvientes, captando chismes aparentemente insignificantes y detalles cruciales sobre las visitas del coronel a la ciudad, sus horarios de viaje o sus momentos de embriaguez. Guardaba cada pieza de información en su mente, como un tejedor que acumula hilos preciosos para una compleja trama. Se dio cuenta de que la aparente fortaleza inquebrantable de Shadowbrook estaba llena de pequeñas grietas, invisibles para quienes no buscaban con una paciencia letal. Su profunda transformación no era únicamente mental, sino que también se manifestaba en su forma sutil de interactuar con el mundo que la rodeaba. Había una anciana venerable en la plantación, Mamá Ruth, una curandera de profundos conocimientos ancestrales sobre hierbas y raíces, venerada por su sabiduría y su capacidad para sanar entre los esclavos de Shadowbrook. Elara, con la excusa de buscar remedios para sus nervios destrozados por el dolor, comenzó a acercarse a ella con una regularidad discreta. No pedía compasión ni consuelo, sino conocimiento puro. Escuchaba con una atención reverente las historias de la anciana sobre plantas medicinales, sus usos variados y, lo más importante, sus efectos más potentes. Mamá Ruth, con una mirada que veía mucho más allá de las apariencias de su misión, sintió la fría tormenta que se gestaba en el alma de Elara, y, sin pronunciar una sola palabra explícita, comenzó a enseñarle, no solo sobre la curación, sino también sobre el lado más sombrío y poderoso de la naturaleza salvaje. Las lecciones de Mamá Ruth eran codificadas, llenas de advertencias y consejos velados. Hablaba de la dulzura de ciertas bayas que podían adormecer los sentidos, de raíces que causaban un sueño profundo y de hojas que, en dosis correctas, podían purgar el cuerpo de enfermedades o de la vida misma. Elara memorizaba cada palabra, cada gesto preciso de la anciana, practicando en secreto con pequeñas cantidades de plantas inofensivas en la oscuridad de su barracón. Su mente se convertía en un archivo viviente de venenos y antídotos, de dosis exactas y de efectos devastadores. Mamá Ruth nunca preguntó por qué Elara buscaba tal conocimiento peligroso, y Elara nunca tuvo que explicarlo. Una comprensión silenciosa unía a las dos mujeres en un propósito que trascendía la supervivencia diaria, un pacto no verbal de resistencia inquebrantable. Mientras tanto, la atención de Elara se centró con una intensidad fría en los hijos del coronel Blackwood, esos pequeños herederos de su verdugo. Al cuidarlos día tras día, aprendió no solo sus gustos y caprichos infantiles, sino también sus vulnerabilidades físicas y emocionales más sutiles. El pequeño Thomas, el menor de los hermanos, tenía un estómago delicado, y a menudo rechazaba ciertos alimentos o se enfermaba con facilidad. La joven Abigail era propensa a los resfriados recurrentes y a una tos persistente en los meses fríos. El mayor, Samuel, era arrogante y prepotente como su padre, pero también impaciente y fácilmente manipulable. Elara observaba meticulosamente cómo el coronel los trataba, con una mezcla de afecto distante y una exigencia constante que rayaba en la crueldad. Entendía perfectamente que ellos eran su legado, su orgullo más grande. La idea de que su propio dolor inmenso pudiera reflejarse en ellos, que su venganza pudiera herir al coronel donde más le dolía, se arraigaba profundamente en su mente quebrada. La sumisión absoluta de Elara era tan convincente y tan profunda que el coronel Blackwood, cegado por su propia arrogancia y el alcohol, bajó la guardia por completo. Él la consideraba un mero objeto, una posesión sin capacidad de pensamiento propio o voluntad alguna.
Esta percepción errónea le otorgó a Elara una libertad de movimiento inusual y peligrosa dentro de la casa grande. Podía entrar y salir de las despensas sin levantar sospechas, acceder a los armarios de medicinas de la familia, e incluso escudriñar los documentos privados del coronel cuando él no estaba presente. Nadie sospechaba de la mujer de mirada aparentemente vacía que se movía como un fantasma por los pasillos. Cada noche, en la oscuridad opresiva de su barracón, Elara repasaba mentalmente los detalles de su plan, ajustándolo con una precisión obsesiva, visualizando cada paso con una claridad aterradora. La venganza no sería impulsiva ni caótica, sino una sinfonía macabra de precisión, paciencia y una crueldad calculada. En las noches, cuando el silencio envolvía Shadowbrook como un manto pesado, Elara se encontraba ocasionalmente con otro esclavo, un hombre llamado Josiah, que trabajaba incansablemente en los establos de la plantación. Josiah, un hombre mayor y de pocas palabras, había sido testigo de la brutalidad desenfrenada de Blackwood durante años, y compartía un odio profundo y silencioso hacia el coronel. No hablaron abiertamente de venganza ni de planes, pero Elara le pedía información sobre los movimientos del coronel fuera de la plantación, los horarios de sus viajes a la ciudad más cercana, y la seguridad de los caminos que tomaba. Josiah, con solo una mirada cargada de dolor y entendimiento, percibía la magnitud del sufrimiento de Elara y lo que implicaban sus preguntas. Él le proporcionaba los datos, a veces con un asentimiento casi imperceptible, otras con un simple sí o no. Era una alianza silenciosa, forjada en el sufrimiento compartido y la sed de justicia. La tensión en el aire de Shadowbrook se hacía cada vez más densa, pesada, aunque solo Elara y quizás mamá Ruth y Josiah, con sus sentidos agudizados por la opresión, lo percibían en las sombras. El público, a estas alturas, ya sentía que algo grande y terrible se gestaba, una fuerza imparable que Elara, con su dolor inmenso transformado en una astucia helada, estaba cultivando meticulosamente. Las pequeñas victorias secretas, la acumulación constante de conocimiento prohibido, las alianzas tácitas forjadas en el silencio del sufrimiento, todo construía una expectativa creciente y palpable. El coronel Blackwood, en su ceguera arrogante, seguía disfrutando de su poder absoluto, ajeno por completo a la telaraña letal que se tejía con paciencia a su alrededor. Se sentía seguro, inexpugnable, mientras la sombra de Elara se extendía silenciosamente por cada rincón de su hogar, preparando el terreno para un golpe devastador que lo despojaría de todo aquello que más valoraba en su vida. Elara ya no era la mujer completamente rota que se lamentaba en silencio por la pérdida brutal de sus hijos. Se había transformado, en lo más profundo de su ser, en una estratega implacable y paciente. Cada caricia que daba a los hijos de Blackwood, cada comida suntuosa que preparaba en la cocina, cada hierba de poder oculto que mamá Ruth le mostraba con sabiduría, era una pieza cuidadosamente elegida de su plan meticuloso. Su dolor inmenso no había desaparecido en absoluto, pero se había canalizado y transformado en una voluntad inquebrantable de justicia, una sed de retribución que consumía cada fibra de su ser. La plantación que había sido su prisión de tormento y desesperación, se estaba convirtiendo lentamente en su campo de batalla personal. La calma aparente en su rostro era el resultado de una mente fría y calculadora, lista para golpear con una precisión mortal cuando el momento fuera el adecuado. El camino hacia su retribución estaba trazado con sangre, y nadie, absolutamente nadie, podría detenerla. Elara, con su fachada de sumisión impenetrable, comenzó a tejer su red de manera imperceptible. En la bulliciosa cocina, mientras preparaba los suculentos desayunos para la familia Blackwood, introducía pequeñas cantidades de hierbas sutiles en los platillos de los niños. No eran venenos letales sino agentes que perturbaban delicadamente el equilibrio de sus jóvenes cuerpos. Observaba con atención fría cómo el pequeño Thomas experimentaba ligeros dolores de estómago, o cómo Abigail tosía con mayor frecuencia después de ciertas comidas. El coronel Blackwood, ajeno a la manipulación, simplemente atribuía estos malestares a la fragilidad infantil o a la incompetencia de los demás sirvientes, regañándolos con su habitual ferocidad. Elara, con su rostro impasible, continuaba sirviendo, sus manos hábiles ocultando la verdad de sus acciones, mientras cada reacción de los niños se convertía en un dato crucial para afinar su plan. La plantación, que había sido testigo de su dolor, ahora sería el escenario de su metódica venganza. Con cada día que pasaba,
Elara refinaba su macabro arte. El pequeño Thomas, el heredero más frágil, se convirtió en su objetivo principal. Ella mezclaba extractos de plantas que mamá Ruth describió para fortalecer la digestión, pero que en dosis precisas, causaban una persistente debilidad en sus papillas matutinas. Sus ojos, que antes reflejaban la inocencia, ahora se veían velados por un cansancio inusual, y su apetito disminuía gradualmente, preocupando a la señora Blackwood, aunque el coronel lo atribuía a la melindrosidad del niño. Abigail, por su parte, sufría de fiebres intermitentes y una tos que la mantenía despierta por las noches, resultado de infusiones para el buen dormir que Elara le ofrecía. La salud de los niños se deterioraba de forma lenta e inexorable, sin dejar rastro de veneno. Solo la apariencia de una enfermedad misteriosa que los médicos del pueblo no lograban identificar. La venganza de Elara se cocinaba a fuego lento, con una paciencia que solo el dolor más profundo podía forjar. El coronel Blackwood no escaparía a la telaraña de Elara. Sus bebidas nocturnas, que le ayudaban a olvidar las tensiones del día y a alimentar su arrogancia, eran ahora un vehículo para su tormento sutil. Elara, con una pericia asombrosa, adulteraba su whisky con pequeñas dosis de una hierba que mamá Ruth usaba para calmar los nervios, pero que en exceso provocaba insomnio, pesadillas y una irritabilidad incontrolable. El coronel se volvía cada vez más volátil, sus explosiones de ira más frecuentes y desproporcionadas, sembrando un miedo aún mayor entre los esclavos y los sirvientes, quienes lo atribuían a su carácter ya de por sí cruel. Sus noches eran un infierno de desasosiego, y sus días, una sucesión de furia. Elara observaba, escondiendo una satisfacción helada. Él creía ser el amo de todo, pero ya era un peón en el tablero de una mujer a la que había creído destrozar. Si esta historia te está conmoviendo, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir tus pensamientos en los comentarios. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas poderosas narrativas. La maestría de Elara residía en la invisibilidad de sus acciones. Cuando los médicos de la plantación se mostraban perplejos ante los males persistentes de los niños, Elara, con una voz apenas audible, sugería que quizás el aire estaba viciado o que la calidad de los alimentos había bajado. Incluso se las arregló para encontrar un paquete de hierbas extrañas cerca del establo, insinuando que algún esclavo supersticioso podría estar practicando brujería para dañar a la familia, desviando así la atención. Blackwood, siempre dispuesto a culpar a los demás y a castigar severamente, ordenaba redoblar la vigilancia y aplicaba castigos arbitrarios, convencido de que la causa de sus problemas era externa y controlable. No podía concebir que la fuente de su creciente miseria residiera en la mujer que le servía con una sumisión tan perfecta, la misma a la que había arrebatado todo. El coronel Blackwood, cegado por su ego y el torbellino de su propia ira, permanecía completamente ajeno a la trampa que se cerraba a su alrededor. Para él, Elara era solo una sombra más en su vasta propiedad, una esclava sin voluntad, cuyo espíritu había sido pulverizado hasta la nada. Observaba su obediencia silenciosa y su rostro imperturbable, interpretándolos como la victoria definitiva de su poder. Se regodeaba en la idea de que había logrado quebrar a la mujer que osó desafiarlo con su dolor. Los malestares de sus hijos y su propia irritabilidad creciente eran, a sus ojos, meras molestias que atribuía a la incompetencia de los demás, nunca a una mano oculta y deliberada. Su arrogancia era el velo que le impedía ver la verdad, mientras Elara, meticulosamente hilaba los últimos y más mortales hilos de su venganza. La noche se cernía sobre Shadow Brook, con una pesadez inusual, cargada de una humedad pegajosa que presagiaba una tormenta. Elara, con el corazón latiendo al ritmo de una drum silenciosa pero implacable, se deslizó por los pasillos oscuros de la casa. El coronel Blackwood, exhausto por una discusión reciente y por el insomnio provocado por las sutiles manipulaciones de Elara, dormía profundamente, su respiración ronca llenando el silencio. Con una precisión escalofriante, Elara entró en su estudio, donde el coronel guardaba su licor más preciado. Abrió el frasco y con manos firmes, añadió una cantidad calculada de un potente veneno de acción lenta, uno de los secretos más oscuros de mamá Ruth. El líquido se mezcló con el alcohol, esperando el momento de su liberación. En ese instante, Elara supo que el punto de no retorno había sido cruzado. La venganza, largamente gestada, estaba a punto de desatarse,
sin posibilidad de arrepentimiento. Si te sientes atrapado en esta intensa narrativa, no te quedes solo con la emoción. Suscríbete para más historias así, dale like y déjanos saber qué piensas. El amanecer trajo consigo una calma engañosa a la plantación Shadowbrook. El público, que había seguido el lento y doloroso camino de Elara, sentía la tensión en el aire, la certeza de que el golpe final era inminente. Cada detalle de los últimos días, la enfermedad de los niños, el insomnio del coronel, la mirada fría de Elara, se unía para formar una imagen clara de la retribución que se avecinaba. Blackwood, sin embargo, se levantó con la pesadez de una resaca, aún ajeno al veneno que corría por sus venas, a la trampa que ya estaba completamente cerrada. Con una mezcla de irritación y autocomplacencia, se preparó para un nuevo día, convencido de su invulnerabilidad. Pero la sombra de Elara, que había caminado entre ellos como un fantasma, estaba a punto de revelarse como la fuerza más destructiva que Shadowbrook jamás había conocido, una justicia brutal y largamente esperada. La noche se desató con una furia elemental sobre Shadowbrook, el viento aullando como un lamento y la lluvia golpeando las ventanas con la fuerza de 1000 látigos. Dentro de la casa grande, la oscuridad era casi absoluta, solo rota por los destellos de los relámpagos que iluminaban por un instante la figura de Elara. Se movía sin hacer ruido, sus pies descalzos apenas rozando los pisos de madera pulida, cada paso una decisión fría e irreversible. En la habitación de los niños Blackwood, el pequeño Thomas y Abigail yacían inquietos, sus rostros pálidos y sus cuerpos debilitados por la enfermedad que los había consumido lentamente bajo la atenta mirada de su verduga. Con una cuchara de plata, Elara les administró la última dosis, una preparación más potente que mamá Ruth había descrito con una mirada grave y llena de significado. Era el golpe final, el desenlace de su metódico plan, que había tardado meses en gestarse en el silencio de su dolor, ahora convertida en una implacable fuerza de la naturaleza. Dejando a los niños a su destino, Elara se dirigió a la imponente habitación del coronel Blackwood. La puerta crujió apenas al abrirse, revelando la silueta corpulenta del hombre, hundido en un sueño pesado y ruidoso, una mezcla de embriaguez y el insomnio que Elara había cultivado en él. Su aliento apestaba a licor barato y a la complacencia de quien se cree intocable. Elara se acercó a su mesita de noche, donde una copa de whisky a medio terminar esperaba. Con la misma precisión que había usado en la cocina por meses, sacó un pequeño frasco y vertió su contenido, un líquido oscuro y denso, en la bebida del coronel. Observó cómo se mezclaba, sin una sola expresión en su rostro, su corazón una piedra helada. En ese instante, no había lugar para el miedo ni la piedad, solo la fría certeza de una justicia largamente esperada, un acto que sellaría el destino de Shadowbrook para siempre. Mientras la tormenta seguía su curso afuera, desatando su furia sobre la plantación, una calma inquietante y mortal se apoderó de la casa grande. Poco a poco el silencio se hizo más profundo, solo interrumpido por el golpeteo incesante de la lluvia contra los cristales. El coronel Blackwood, en su lecho de plumas, dejó escapar un último respiro agitado antes de caer en una quietud absoluta, su arrogancia silenciada para siempre. En la habitación contigua, los pequeños Thomas y Abigail también se sumieron en un sueño del que no despertarían, sus cuerpos frágiles finalmente cediendo a la enfermedad que los había consumido lentamente. Elara, sentada en la oscuridad de un pasillo, escuchó los últimos sonidos de sus vidas desvanecerse, cada uno una nota en la macabra sinfonía de su venganza. No derramó ni una lágrima, ni sintió un atisbo de arrepentimiento. Su alma, pulverizada hace tiempo por la pérdida de sus propios hijos, ahora solo albergaba una satisfacción fría y sombría, una justicia que había tardado años en llegar. La balanza se había inclinado. Con la misma frialdad con la que había planeado cada detalle, Elara se puso en pie. No había tiempo para detenerse, ni para dudar. Uno a uno, con una fuerza que parecía nacer de su inmenso dolor, arrastró los cuerpos sin vida de los hijos del coronel fuera de su habitación, por los pasillos oscuros y silenciosos de la casa grande. Luego, regresó por el cuerpo pesado y flácido del coronel Blackwood, cuya corpulencia se había convertido en un lastre más. La cocina, el corazón de la casa y el lugar donde Elara había soportado innumerables humillaciones, sería ahora el escenario de la última y más horrenda parte de su retribución. Allí, la gran olla de hierro fundido, usada para cocinar las comidas suntuosas de la familia,
esperaba sobre el fuego, lista para recibir su macabra carga. Elara trabajó en silencio, con la determinación de quien ha perdido todo, y ya no teme nada. El fuego rugía bajo la olla, el agua hirviendo con una violencia que reflejaba la furia contenida de Elara. Con una mirada vacía pero manos firmes, comenzó su tarea. Los cuerpos, despojados de su humanidad, fueron sumergidos en el líquido burbujeante. El vapor espeso llenó la cocina, mezclándose con el olor a carne quemada que pronto comenzaría a impregnar el aire. Era un acto de desfiguración total, una aniquilación de la forma, transformando a sus opresores en una masa irreconocible. Elara se movía como una autómata, su mente concentrada en la tarea, ajena al horror que habría quebrado a cualquier otra persona. Cada burbuja, cada chispa del fuego, era un eco de su propio sufrimiento, una purga lenta y devastadora. La venganza no era solo la muerte, era la destrucción de todo lo que Blackwood representaba. Si esta historia te está conmoviendo, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like, y compartir tus pensamientos en los comentarios. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas poderosas narrativas. Con los primeros tintes grises del amanecer, la tormenta amainó, dejando un silencio denso y pesado sobre Shadowbrook. La casa, que usualmente despertaba con el bullicio de los sirvientes, permanecía en una quietud sepulcral, solo rota por el crepitar ocasional del fuego moribundo en la cocina. Fue una de las criadas más jóvenes, Sarah, quien, al ir a preparar el café matutino, fue la primera en sentir el hedor, un olor nauseabundo y dulce que no pertenecía a nada conocido. Sus pasos se hicieron lentos y vacilantes a medida que se acercaba a la cocina. El humo denso que salía de la puerta entreabierta le heló la sangre. Con un terror creciente, abrió la puerta del todo, sus ojos se abrieron desmesuradamente al ver la escena. Un grito ahogado escapó de su garganta, el primero en romper el silencio de la plantación. El grito de Sarah resonó por los pasillos, despertando a los pocos sirvientes y capataces que aún dormían. La escena que encontraron en la cocina superó cualquier pesadilla. Los restos desfigurados y carbonizados flotaban en la olla, una visión de horror inenarrable que quemaba la retina. La plantación Shadowbrook, que había sido el símbolo de poder y crueldad del coronel Blackwood, se derrumbaba en un instante, su dinastía extinta de la manera más brutal e inesperada. El terror se apoderó de todos, no solo por la masacre, sino por la inexplicable desaparición de Elara, la mujer que creyeron quebrada, que había caminado entre ellos como una sombra de dolor, había desatado una venganza que nadie pudo prever, un golpe que no solo mató, sino que deshumanizó, dejando una marca imborrable de justicia salvaje y un vacío de poder que sumió a la plantación en un caos absoluto. Elara se desvaneció en la noche de la tormenta, sin dejar rastro, como si la tierra misma la hubiera reclamado. Su huida no fue vista por ojo humano, y nadie en Shadowbrook la encontró jamás. Algunos esclavizados, con la esperanza encendida en sus corazones, susurraban que había encontrado la libertad, guiada por los espíritus de sus hijos. Otros, temerosos, creían que se había convertido en un fantasma justiciero, condenada a vagar por las plantaciones, castigando a los crueles. Su paradero se convirtió en un misterio, una leyenda silenciosa que creció con el tiempo, alimentada por el miedo de los amos y la esperanza secreta de los oprimidos. La mujer que había sido quebrada por la tiranía, ahora era un símbolo de una resistencia inquebrantable, una fuerza imparable que nadie pudo contener. Su libertad, aunque incierta, se ganó con el precio más alto y el acto más devastador. El horror descubierto en la cocina de Shadowbrook reverberó como un trueno por todo Mississippi. La plantación, antes un bastión de la riqueza y el poder del coronel Blackwood, se desmoronó en cuestión de días. Sin herederos, sin un amo que la gobernara, y con la mancha imborrable de la masacre, Shadowbrook se convirtió en un símbolo de ruina y advertencia. La tierra, antes fértil, parecía marchitarse, y el miedo se apoderó de los plantadores vecinos. Se redoblaron las vigilancias, se intensificaron los castigos, pero un terror nuevo y silencioso se había arraigado, el temor a la retribución oculta. La historia de Elara, aunque nunca contada en voz alta por los blancos, se convirtió en una sombra constante, un recordatorio brutal de los límites que la desesperación podía empujar a los esclavizados.
Entre los barracones el nombre de Elara no se pronunciaba con tristeza sino con una mezcla de reverencia y un temor sagrado. Su acto, un grito silencioso de venganza, se transformó en una leyenda susurrada de generación en generación, un cuento de resistencia feroz que inspiraba a unos y aterraba a otros. Los esclavizados, que habían sentido la opresión en cada fibra de su ser, encontraron en su historia un eco de su propio sufrimiento y una chispa de esperanza. Era la prueba de que incluso en la oscuridad más profunda, el espíritu humano podía desatar una fuerza imparable. La leyenda de Elara se convirtió en un faro sombrío, una promesa de que la injusticia no quedaría impune para siempre, un mensaje transmitido en la oscuridad de la noche, de boca en boca, a través de los campos de algodón y los pantanos. La historia de Elara no es un relato de heroísmo fácil, sino un espejo cruel de la deshumanización que la esclavitud impuso en el sur de los Estados Unidos. Nos obliga a reflexionar sobre las profundidades de la maldad humana y las consecuencias devastadoras de la opresión absoluta. Su venganza, brutal y despiadada, fue el resultado directo de una injusticia inimaginable, una lección sombría sobre el precio que la tiranía, sin importar cuán arraigada esté, tarde o temprano debe pagar. Es un testimonio de que el espíritu humano, incluso cuando se cree completamente quebrado, puede encontrar una forma de retribución, dejando una marca imborrable en la historia. Si esta historia te ha impactado de alguna forma, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar aquí abajo qué te pareció.